Ok. ¿Cuántas veces la vida nos ha obligado a tener que transformar nuestros temores en una fortaleza? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos vivido diversas situaciones en nuestra vida cotidiana en las cuales tenemos que enfrentarnos a fuerzas a alguna situación que nos daba pavor, pero que ni modo, tenemos que hacerlo, tenemos que enfrentarlo. Quiero contarles una anécdota. Cuando tenía 14 años, hice un viaje con mi papá al Amazonas. Estuve 6 días en medio de la nada, ¿ok? Dormíamos en casitas de paja y aproximadamente caminábamos unos 50 kilómetros al día. ¿En dónde? Pues en las montañas del Amazonas, a más de 5,000 metros de altura. Y pues nuestro medio de transporte eran nuestros pies y nuestro medio de entretenimiento era el cielo, las estrellas y nuestra imaginación. En ese proceso, pues yo era una adolescente, ¿ok? Sigo siendo una adolescente. En ese proceso, pues fue una montaña rusa de emociones, ¿ok? En cuanto nos dejó el camioncito ahí, yo estaba, papá, ya me quiero regresar, ya. Y mi papá, regrésate caminando. Y yo, pues no puedo regresarme a mi casa, ¿ok? Estaba a más de 5,000 kilómetros de distancia de mi hogar y lo único que me quedó es seguir adelante. Pues sí, justamente así todo el tiempo tenemos esas montañas de emociones arriba y abajo, pero hay veces que la sociedad nos enseña a reprimir lo que sentimos simplemente porque parece que el ser sensibles se muestra como una especie de debilidad. ¿Y qué provoca? Pues que tengamos que guardar nuestro sentir dentro de nosotros y pues esto no se va, es energía. Entonces se acumula como un globo hasta que llega un momento en el que explota. ¿Y qué pasa cuando explota? Pues podemos tener diversas situaciones que nos pueden perjudicar tanto en el tema de la salud como en la violencia. Pues en esta conferencia justamente de eso les voy a hablar. Les voy a contar sobre mis 2 cosas favoritas en la vida, las neurociencias y el arte. Ok, yo tenía una presentación, pero no está aquí, pero no importa. Ok, bien. Muchísimas gracias. Justamente nosotros nos sentimos abrumados la mayoría del tiempo por diversas situaciones en nuestra vida. Y como ya lo comenté, pues las emociones son energía. Pero por raro que parezca, no sabemos cómo funcionan. O sea, sentimos todos los días, nos expresamos, pero no sabemos cómo funcionan las emociones y los sentimientos. Nuestro cerebro literalmente es como una máquina y tenemos que aprender a utilizarla. Literalmente aprender a usar la cabeza. Y por eso yo creo que hay diversas herramientas, principalmente la neurociencia, que nos pueden ayudar a generar autoconocimiento en nosotros. Primero, les voy a hablar sobre las emociones. Por lo general creemos que las emociones son sinónimos de los sentimientos, pero realmente son cosas, pues sí, se relacionan, pero son cosas diferentes. Primero, tenemos que preguntarnos, ¿qué es una emoción? Ok, pues una emoción es una respuesta involuntaria ante alguna situación externa de nuestra vida. Las emociones son rápidas y pueden aparecer en cualquier momento. ¿Ok? Cuando menos se lo esperan. Las emociones tienen una respuesta física. Espasmos, respiración agitada, nuestro corazón se acelera, sudoración. Y los sentimientos vienen justo después. Son la conciencia de esa emoción. Los sentimientos ya son más largos y duraderos. Depende de cómo concienticemos esa emoción, vamos a reaccionar sentimentalmente, ya sea riendo, llorando, etc. Las emociones pueden ser la alegría, tristeza, enojo, desagrado, temor y sorpresa. Y los sentimientos pueden ser una mezcla o una potencia de esas emociones ya existentes, como puede ser la ira o la melancolía. Y a comparación de las emociones que son muy rápidas, los sentimientos conllevan más tiempo. Estos pueden durar minutos, horas o pueden permanecer siempre dentro de nuestro estado de ánimo. Ok,
Ahora vamos a ver nuestro cerebro. Aquí lo tenemos en unos dibujitos. Primero, pues tenemos el lóbulo frontal. Tenemos el lóbulo parietal. Tenemos el lóbulo occipital, que está acá atrás. Y por último, el lóbulo temporal, que es el que está aquí en nuestras orejitas. Ok, cada uno tiene una función diferente. Por ejemplo, el lóbulo occipital se encarga de la visión, el lóbulo parietal de temas motrices, del habla, el lóbulo frontal para tomar decisiones y controlar nuestros impulsos, y el lóbulo temporal pues para temas de sueño, memoria a largo plazo y emociones y sentimientos. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en estos dos específicamente, lóbulo frontal y lóbulo temporal. Ok, no sé si les ha pasado principalmente a los adultos que ven a algún niño o a un chavo también que está haciendo alguna actividad potencialmente peligrosa, potencialmente mortal, y que probablemente para ustedes se les haga moralmente inconcebible realizar esa actividad. Pues sí, de seguro la realizan porque su corteza prefrontal aún está inmadura. Nuestro cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante y la última parte en desarrollarse es la corteza prefrontal. Se estima que termina de desarrollarse de entre los 21 a los 25 años. Entonces, imagínense cuánto tiempo tenemos que esperar para estar maduros completamente. Porque bueno, hay personas que tardan más tiempo en desarrollar su corteza prefrontal. Ok, entonces, ¿cómo se madura la corteza prefrontal? Pues a través de estímulos, a través de experiencias, ¿ok? Esta corteza, por ejemplo, si el niño hace esa actividad potencialmente peligrosa, hasta que se cae, va a aprender que no tiene que hacerlo, o hasta que se asusta, o hasta que lo regañan, o le pasa alguna situación emocionalmente impactante que le haga decir a su corteza prefrontal, no, ya no vayas a hacer eso otra vez, ¿de acuerdo? Y que diga, ok. Entonces, imagínense si nosotros educamos a nuestra corteza prefrontal con pura basura, o si la encerramos para protegerla. Cuando la saques al mundo, ¿qué va a suceder? Y ahora vamos a hablar sobre el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal se encuentra el sistema límbico. Se dice que ahí es donde se concentra la mayor información de las emociones y los sentimientos. Y en este lóbulo en el lóbulo temporal, hay una pequeña órgano que se llama amígdala. La amígdala emite señales de alerta emocionales para avisarnos cuando estamos en peligro, cuando tenemos que estar alerta. Literalmente enciende y apaga. Entonces, imagínense, me asusto, la amígdala, y le dice, oye, corteza prefrontal, ¿qué tenemos que hacer? Y la corteza prefrontal, vamos a huir, o no, vamos a escondernos, o, ay no, ahí viene mi crush. Eso es lo que hace, así trabajan en conjunto nuestra corteza prefrontal y también nuestro sistema límbico y nuestra amígdala. Entonces, la sociedad, nosotros nos hemos enseñado a decirle a nuestra corteza prefrontal que le diga a nuestra amígdala que por favor guarde silencio y que acumulemos todas nuestras emociones dentro de nosotros. Pero no tiene que ser así. Por eso yo me di cuenta que era necesario realizar ciertas actividades, utilizar ciertas herramientas que nos pueden ayudar a canalizar esas emociones y sentimientos, ya que no siempre podemos expresar todo de viva voz y estar gritando y llorando, porque pues tampoco somos seres salvajes. Tenemos una sociedad que nos rige moral y cívicamente, pero podemos aprender a canalizarlo. Por ejemplo, minutos antes de salir a este escenario, yo estaba, soy una persona muy nerviosa, estaba temblando. ¿Y qué pasa? Imagínense si hubiera salido y me hubiera parado, me hubiera congelado. ¿Pero por qué estaba temblando? Pues porque tenía muchísima energía. El cerebro no sabe distinguir si las emociones, si el enojo es malo y la alegría es buena. No, es energía. Son descargas eléctricas, son componentes químicos dentro de nuestro cerebro
Y nosotros con la conciencia los interpretamos y ¡ay, qué bonito me reí! Y ¡ay, no me gustó haberme enojado! Pero no, la realidad es que adentro no sabemos si es bueno o malo. Simplemente es energía. Entonces tuve que canalizar esa energía porque para hablar en público, para tener una presentación, una competencia, cualquier situación en nuestra vida, necesitamos energía. Entonces la canalicé en todo mi cuerpo y tomé el micrófono, el control y me puse a exponer. Pero cuando no podemos canalizarlo de esa manera, hay otras herramientas, como ya lo había mencionado. Por ejemplo, está el arte, que para mí pues me encanta. Yo soy muralista, soy ilustradora y puedo comenzar a expresar mis pensamientos a través del arte. Pero si lo suyo no es pintar o crear o dibujar, pues pueden escribir lo que sienten, pueden gritarlo en una canción, patearlo en un balón de fútbol, en un costal de box, meditarlo caminando mientras estamos en el parque, generando empatía a través de los abrazos y conviviendo con las personas que queremos y amamos. De esa manera podemos generar un equilibrio dentro de nosotros. Y claro, preguntarnos, ¿cómo nos sentimos? ¿Dónde lo sentimos? ¿Lo sentimos aquí, en el estómago, en la cabeza? ¿Por qué lo sentimos? Porque generalmente no nos hacemos esas preguntas. Al principio puede comenzar a ser complicado, pero con el tiempo se volverá un hábito que nos ayudarán a comprender, a sensibilizarnos acerca de cómo nos sentimos y de cómo actuamos. Así que yo quiero cerrar esta charla preguntándoles a ustedes, ¿qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que anhelan? ¿Qué es lo que les hace vibrar? Y que se permitan sentir, que se permitan conocerse, que se permitan conocer a las demás y a los demás para generar empatía y después un equilibrio dentro de nosotros y en nuestro entorno. ¿Por qué? Pues porque para realizar nuestros sueños y nuestras metas, primero necesitamos tener un equilibrio interno, ya que todos somos artistas y podemos crear nuestra propia realidad. Solo es cuestión de escuchar a su corazón.